NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presenta La voz del pastor. Queridos hermanos y hermanas, continuamos con nuestro estudio, nuestra contemplación de los contenidos del Catecismo de la Iglesia Católica. Como recordamos, estamos dedicando los últimos encuentros a el estudio de esta segunda parte del Catecismo en la primera sección que nos habla del misterio cristiano y de los sacramentos en general. Hemos hablado primero de la liturgia y ahora ya estamos entrando en algunos aspectos de los sacramentos en general, es decir, lo que es la esencia de los sacramentos. En nuestros encuentros anteriores hemos visto que los sacramentos, en primer lugar, son sacramentos de Cristo, porque Él los ha instituido y Él actúa en cada uno de ellos. Hemos visto también que son sacramentos de la Iglesia, porque Cristo no actúa solo en la celebración de los sacramentos. La Iglesia actúa con Cristo. La Iglesia, digamos así, confecciona los sacramentos junto con Cristo. Y además esos mismos sacramentos hacen que la Iglesia sea el cuerpo visible de Jesucristo en este mundo. En nuestro encuentro anterior comentábamos también que los sacramentos son sacramentos de la fe, es decir, que los sacramentos de suyo no dan la fe, sino que la presuponen y la alimentan y la robustecen y la perfeccionan, pero que para poder acceder al sacramento de un modo adecuado hace falta que primero se transmita la fe. Por eso el Catecismo nos decía en el número 1122 y los siguientes números, pero empezando por el 1122, el Catecismo nos recordaba que el primer mandato que Jesús da a los apóstoles es ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. El anuncio del Evangelio, la predicación, la proclamación de la buena noticia. Y a los que crean y se conviertan, entonces se les bautizará. Por eso primero viene el anuncio del Evangelio para que en base a la fe que este anuncio suscita, ya las personas puedan recibir los sacramentos, empezando por el sacramento del bautismo, que es como la puerta de entrada a la Iglesia. Y decíamos también justamente que esta fe no es una fe que uno se da a sí mismo, sino que esta es la fe de la Iglesia, que es anterior, digamos, a la fe de la persona en singular. Esta fe que ha sido dada por Dios a la Iglesia desde sus orígenes y que ha llegado hasta nosotros de generación en generación a través, en primer lugar, de los apóstoles y después de sus sucesores y de todo el pueblo fiel de generación en generación. Hoy día entramos en la última parte de este capítulo 1 de la primera sección de la segunda parte de nuestro catecismo, porque así está dividido el catecismo, y vamos a dedicarnos a los números 1127 y siguientes. Repito, 1127, espero que todos tengan ya el catecismo en la mano. El título de esta parte, penúltima, se llama Sacramentos de la Salvación. ¿Y por qué Sacramentos de la Salvación? Porque, como ya nos lo dice este número del Catecismo, en la medida en que los sacramentos se celebran con fe, entonces ellos confieren la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? Nos termina diciendo ese número. Fíjense qué bonito, las últimas dos líneas del número 1127, dice así: como el fuego transforma en sí todo lo que toca, así el Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Y esta es justamente la eficacia de los sacramentos. Es decir, por el mismo hecho de celebrarlos, entonces los sacramentos transmiten la gracia. ¿Y qué cosa es la gracia? La gracia es la vida divina. El Espíritu Santo transforma en vida divina lo que se somete a su poder. Y esta eficacia de los sacramentos les viene dada por el mismo Dios, porque es Jesucristo el primero, como hemos dicho hace un momento, en que participa en la celebración del sacramento. Nos lo dice este mismo número.
En los sacramentos actúa Cristo mismo. Cuando se bautiza es Cristo el que bautiza. Cuando se da la absolución en el sacramento de la confesión es Cristo el que absuelve. Y así, cuando los esposos se dan el mutuo consentimiento en el momento del sacramento del matrimonio, Cristo interviene ahí. Y justamente por esa intervención, Cristo da a los esposos la gracia, es decir, la participación en la vida divina necesaria para el estado conyugal que están comenzando a vivir. Si somos honestos, tenemos que reconocer que muchas veces nos olvidamos de estas cosas. Es decir, podemos ir a misa el domingo, pero algunas veces lo hacemos como si fuéramos a cumplir con un precepto dominical. El Papa San Juan Pablo II dedicó al domingo y dentro del domingo también a la Eucaristía dos documentos muy importantes. Uno que se llama Dies Domini, el Día del Señor, donde habla expresamente de la importancia de santificar las fiestas, la importancia del domingo en la vida del cristiano. Y otro documento muy bonito que se llama Ecclesia de Eucaristía, o la iglesia que nace y que se alimenta de la Eucaristía y que a su vez realiza la Eucaristía, confecciona la Eucaristía, como decíamos hace un momento. Estos dos documentos yo se los recomiendo porque en estos documentos el Papa nos hace ver con esa sabiduría y esa sencillez del santo Juan Pablo II, nos hace ver, repito, que la importancia de santificar el domingo, la importancia de participar en la Eucaristía, no por cumplir con un mandamiento de la ley de Dios, sino como una participación semanal en esa Pascua del Señor, es decir, la eficacia que tiene el sacramento de la Eucaristía para pasarnos junto con Jesucristo de la muerte a la vida, para introducirnos en esa vida divina. Ahora bien, muchas veces se escucha decir, pero bueno, ¿por qué me tengo que confesar con un sacerdote que es un ser humano como yo? La misa, los sacramentos son liturgias, son como ceremonias. No, no es así. No es así. Fíjense ustedes, nos lo dice el número 1128. El sacramento, independientemente de la santidad del que lo celebra o de la santidad del que lo recibe, el sacramento, por el simple hecho, por el mismo hecho de ser celebrado, tiene en sí esta eficacia, que no depende ni de la santidad del ministro, que sea un hombre como tú y como yo, ni depende de la santidad del que lo recibe, no depende de eso. La eficacia del sacramento, el sacramento en sí, nos transmite esa vida divina. ¿Y qué cosa es la vida divina, hermanos? La vida divina es eso, es justamente Dios habitando en nosotros. Les confieso que hay algo que a mí me da mucha pena cuando me doy cuenta que hay tanta gente, pero miles de personas que han recibido el bautismo y que ahora viven como si Dios no existiera, que no se confiesan, que no comulgan, muchos ni siquiera van a misa, ¿no? Y no se dan cuenta, y no pensemos, imagínense ustedes en tanta gente que ya ni siquiera es bautizado, que no bautiza a sus hijos, no se dan cuenta de lo que se pierden, no se dan cuenta de que los sacramentos no son ritos vacíos, sino que los sacramentos tienen esa eficacia de meter dentro de nosotros la vida divina, el mismo Dios, la Santísima Trinidad que habita en lo profundo de nuestro ser. Y que en la medida en que nosotros alimentamos esa vida divina con los sacramentos, entonces esa misma vida divina va creciendo con nosotros. ¿Cuántos papás que llevan a sus niños para la primera comunión y después que la han hecho ya nunca más los mandan a la misa? Ni siquiera no los llevan con ellos. O cuántos jóvenes que después de recibir el sacramento de la confirmación no vuelven por la iglesia y los papás no se preocupan. Imagínense ustedes qué terrible. O los abuelitos, que con toda esa sabiduría y esa ternura que tienen, pero no saben cómo explicarle a sus nietos la importancia de participar en la vida sacramental de la iglesia. ¿Por qué? Porque no es igual vivir uno solo con su naturaleza humana que vivir, queridos hermanos y hermanas, teniendo a Dios dentro, teniendo vida divina, es decir, esa vida con la cual Jesucristo ha destruido el pecado, ha destruido la muerte. Y entonces, en la medida en que participamos en los sacramentos,
también participamos cada vez más en esa vida inmortal. Dios nos va introduciendo en la eternidad ya desde este mundo, y esa eternidad es la plenitud de nuestro ser. Por eso, tanto dice el Papa Francisco, ¿no? ¿Cuál es lo característico del cristiano? ¿Saben qué es? Es alegría. Una alegría contra toda prueba. Una alegría profunda, en lo profundo del corazón, que no nos la quitan ni siquiera las dificultades ni los sufrimientos que nos toca atravesar en este mundo. ¿Y a qué se debe eso? Justamente que en lo profundo de nuestro ser habita la Santísima Trinidad y nos ayuda, hace posible que nosotros caminemos por encima de los acontecimientos de muerte o del sufrimiento. Entonces, decíamos, los sacramentos tienen esa eficacia en sí mismos. Aunque ciertamente, esto ya Juan Pablo II nos lo dijo tan bonito, dice que de todas maneras el fruto de la gracia sacramental en buena parte depende, digamos, que se pueda acoger esa gracia, en buena parte depende, por supuesto, de la santidad del ministro, es decir, un buen sacerdote, un sacerdote que celebra con devoción la Santa Misa, nos lleva a todos a elevar nuestro corazón a Dios y a abrir nuestro corazón para recibir la gracia sacramental. Y también, naturalmente, y lo hemos dicho en otros momentos, esa gracia que se da por el sacramento actúa en cada uno de nosotros según nuestra disposición para que la gracia actúe. Si yo voy a misa solamente por cumplir y no espero nada de la misa más que cumplir con un precepto y no espero que Dios incida, impacte en lo profundo de mi ser y en mi vida, entonces naturalmente la eficacia del sacramento se da, pero yo no la recibo tanto como a lo mejor la persona que tengo al costado que va con una disposición mejor que la mía. Por tanto, queridos hermanos, quisiera destacar la importancia de participar en la vida sacramental, que además, como nos lo dice el número 1129 del Catecismo, para nosotros, los católicos, los sacramentos son necesarios para la salvación. Necesitamos de los sacramentos para poder alcanzar la vida eterna. ¿Y eso por qué? Porque a través de ellos, nos vuelve a decir este número del Catecismo, el Espíritu cura y transforma a los que los reciben, conformándolos con el Hijo de Dios. Ese el Espíritu nos va transformando, va curando las heridas que tenemos, va curando nuestros pecados, va dándonos la fortaleza para no volver a caer en los mismos pecados y nos va uniendo al Hijo único de Dios, a Jesucristo el Señor. Por eso también, ya vamos terminando, esta parte de nuestro catecismo, el número 1130, llama a los sacramentos sacramentos de vida eterna, porque a través de ellos Dios mismo, repito, nos hace partícipes de su vida divina, que es vida eterna, es decir, una vida que no tiene fin, que no tiene fin. La Iglesia, nos dice el Catecismo, celebra el misterio de su Señor hasta que Él venga y Dios sea todo en todos. Y justamente, gracias a la liturgia, los católicos, la Iglesia, la comunidad cristiana es como llevada, como atraída hacia esa vida eterna, hacia esa santidad, y la Iglesia clama. Por eso, en la Santa Misa, ven, Señor Jesús. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La Iglesia llama a Jesús, quiere que Jesús vuelva, porque ya queremos pasar con Él de este mundo definitivamente al Padre. Es decir, en lo profundo de nuestro corazón, queridos hermanos y hermanas, va naciendo ese deseo de alcanzar ya la plenitud de los cielos, de ser definitivamente divinizados, deificados, y de poder llegar así a la plenitud para la que nosotros hemos sido creados. La liturgia participa así, dice el Catecismo, en el deseo de Jesús. Con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. A través de los sacramentos y de manera especial en la Eucaristía, nosotros ya como que cuando la celebramos bien, cuando estamos bien dispuestos, cuando entramos en la liturgia, cuando cantamos los cantos, cuando escuchamos las lecturas, cuando respondemos a las aclamaciones que nos corresponden, etcétera, y tenemos la orejita abierta para que la palabra de Dios entre en nosotros y estamos en gracia y podemos comulgar, entonces vamos viendo cómo poco a poco el Señor nos va introduciendo en esta eternidad, este Señor
Jesús, que es tan bueno, por la potencia del Espíritu Santo, enviado por el Padre, nos van deificando. Que el Señor nos conceda, queridos hermanos y hermanas, saber valorar los sacramentos, saber valorar. Es tan bello, humildemente se los digo, tan bello vivir en gracia de Dios. Es tan bello, queridos hermanos y hermanas, experimentar ese amor, esa presencia de Dios que se hace casi tangible en lo profundo de nuestro ser, que experimentamos todo ese gozo, esa plenitud. Es tan bello vivir santamente, que realmente cuando uno lo experimenta, lo único que desea es que todos los demás también lo puedan experimentar. Que el Señor pues nos conceda vivir santamente nuestra vida sacramental y que también de esa manera podamos irradiarla a los demás y animar a los demás, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros esposos, esposas, amigos, animarlos a no dejarse engañar por los ídolos de este mundo que nos quieren hacer creer que lo mejor para uno es estar fuera de la iglesia. No, queridos hermanos, nada mejor que vivir con el Señor. Seguramente ustedes lo saben y por eso están siempre en este programa de La Voz del Pastor. Que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, presentó La Voz del Pastor.